Hola, hola Pilero, ¿cómo están? Espero que muy contentos, con buena vibra. Hoy vamos a hablar de impacto en emprendimiento social. Y pues he invitado a Alejo Echeverry. Alejo, bienvenido a nuestro canal. Gracias, Pilar. Y quisiera, Alejo, por favor, háblale a los pileros en qué consiste generar impacto en emprendimiento social. Es un tema muy importante porque todos los que hacen un emprendimiento social quieren generar justamente este impacto. Sin embargo, hay tres cosas fundamentales que yo creo que ningún pilero se puede olvidar. Lo primero es hablar de sostenibilidad en estos proyectos sociales. ¿Qué es lo más importante allí? Que no solamente el impacto social es necesario en estos proyectos, sino que también tiene que haber un impacto económico. Esto no es ningún tabú ni nada, sino que es importante que estos emprendimientos sociales se puedan sostener y puedan perdurar durante mucho tiempo. Lo segundo es tener todo el tema de inclusión. Muchas veces cuando trabajamos en estos proyectos sociales, en estos emprendimientos sociales, trabajamos en comunidades, pero muy pocas veces tenemos personas de esas comunidades de nuestros propios emprendimientos que estén en la planeación, en la dirección, en la ejecución. Estas personas nos brindan algo maravilloso, algo increíble, un cambio total en estos proyectos cuando nosotros las tenemos incluidas. Y lo tercero es generar capacidades y pileros. Esto no se les puede olvidar, porque lo importante cuando estamos impactando a una comunidad es que esa comunidad pueda en un futuro solucionar sus propios problemas. Y eso es algo muy importante que ningún emprendimiento social se puede olvidar, y es generar estas capacidades dentro de estas comunidades. Me parece que los puntos que has tomado son muy concretos. Me gustaría dejar en la descripción de este video algunos links con ejemplos. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Y cuál es el rol que tienes en este momento en la Fundación Somos Pileros? Bueno, yo soy un voluntario acá en la Fundación Somos Pileros. Yo soy ingeniero de profesión, pero apasionado por resolver problemas y por ayudar a la gente. Desde chiquito, desde la universidad, estuve en un proyecto súper bonito en donde nos tocó trabajar con comunidades porque estábamos desarrollando viviendas de interés social totalmente sostenibles, una cosa que acá en Colombia pues es algo muy loco. Después me dediqué un poco al tema de la academia en cuanto a hacer proyectos de innovación para la educación. Trabajé en unas fundaciones que me divertí increíble, conocí gente maravillosa y eso creo que también me ha ayudado a entender que todos estos emprendimientos sociales tienen cabida y se necesitan acá en Colombia. Por último, estuve trabajando también en la universidad en todos los temas de innovación y ahí fue que ya hice el match y dije, claro, o sea, hacer innovación en proyectos sociales, esto es lo que en verdad pues, va a generar progreso, vamos a generar muchas más ayudas y qué mejor que encontrarme acá con Pilar y con la Fundación Somos Pileros. Entonces fue un match total. Mi rol, y para todos los pileros para que sepan, yo voy a estar liderando toda la parte de convocatorias aquí en la fundación. Nosotros tenemos tres áreas fundamentales. Lo primero son convocatorias para que nosotros como fundación podamos generar este impacto que les acabo de hablar. Segundo, es todas estas convocatorias ya hacia los emprendedores sociales que necesiten de ese apoyo y que la Fundación Somos Pileros les pueda generar. Y tercero, es el crear ecosistema, estas plataformas y más convocatorias que les puedan ayudar a ustedes en sus proyectos de emprendimiento. Es fundamental. Les voy a hablar de una en particular que estamos nosotros trabajando. Vamos a abordar la problemática de la migración venezolana. Tenemos un equipo ya que está súper full y metido en eso y ya pronto les contaré más detalles sobre eso, pero les va a encantar. Me siento muy contenta que estés acá en nuestro equipo. Estoy feliz por ti, por todos los pileros que han llegado, por los volunteers, y quisiera que tú, pilero que me estás escuchando, veas el ejemplo de Alejo, y si alguno también quiere venir a colaborar con Alejo, con nosotros, con todos los pileros, por favor, ayúdenos, multiplica, escribe tus comentarios, contáctanos. Lo único que les puedo decir, sigo muy contenta y vamos por ese impacto. Alejo, impactar. A impactar. Y en la despedida para nuestro canal. ¡Chao, chao, pilero!